Muy bien, bienvenidos a nuestra clase número 10 de nuestro curso de matemáticas básicas. La idea de hoy es cubrir los siguientes temas hasta donde veamos que no se ponga tan pesado, si no los reservamos para la siguiente clase. Entonces, ver el plano coordenado, plano cartesiano, distancia entre dos puntos, punto medio, gráfica de regiones en el plano y gráfica de una ecuación con dos variables. Esto es la idea que tenemos para hacer hoy, pero insisto, si se pone muy pesado, entonces los temas los reservamos para la siguiente clase. Bien, el plano coordenado o plano cartesiano, aquí lo he dibujado, ahí ven, entonces van a observar un eje horizontal, que es una recta real, un eje horizontal, y la flecha está apuntando en el sentido, este es el sentido positivo, hacia este lado incrementan los números en sentido positivo, es una recta real. Y aquí aparece otra recta real vertical, que es el eje Y, y hacia arriba pues apunta a la dirección de los positivos, ¿ok? Este es el origen de coordenadas aquí, entonces voy a indicarlo con esto, aquí está, este es el origen de coordenadas, este punto, la X y la Y valen 0. El nombre de los ejes son pues X y Y, esos son los nombres de los ejes. Sin embargo, según el contexto en el que uno se encuentre, pues los ejes pueden cambiar de nombre, ¿no? O sea, no es obligatorio que llamen X y Y, es digamos lo estándar. Sin embargo, usualmente, pues según lo que uno esté estudiando, van a tener otros nombres los ejes. Entonces, por ejemplo, en el caso de física, uno podría tener este eje como el tiempo y este otro eje como una coordenada de velocidad, coordenada de aceleración o coordenada de posición, por ejemplo. Y este ser el eje del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces ya este es el plano cartesiano y ahora entonces vamos a ubicar, vamos a ver cómo ubicamos puntos en el plano cartesiano. Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer a través de estos ejemplos que tengo acá. Entonces, el punto menos 2 5 y el punto 1 4. ¿Cómo los ubico? Aquí es muy importante tener en cuenta el orden en que están colocados estos números. Hay un orden específico. La primera componente de esta pareja ordenada, ¿sí? Esta pareja ordenada, la primera componente, la primera coordenada, corresponde al eje X, a la parte horizontal. Y la segunda coordenada, esta de acá, la segunda componente corresponde al eje Y. Entonces, ¿cómo ubico este punto en el plano cartesiano? ¿Cómo lo ubico en el plano cartesiano? Entonces, la manera de ubicarlo en el plano cartesiano es la siguiente. Entonces, recuerden, la primera es menos 2. Entonces, me ubico en el eje, aquí estoy en el 0 0, y me dice que es menos 2. Entonces, menos 2 sería hacia 2 hacia la izquierda. Aquí 1 y aquí 2. Entonces, ahí estaríamos en menos 2. Esto nos estaría dando el punto menos 2. Y ahora el punto 5, el 5 que aparece allí es en el eje Y. Entonces subo en el eje Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y allí queda ubicado el punto, ¿sí? Allí queda ubicado el punto. ¿De acuerdo? Entonces en X es menos 2 y en Y es 5. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí un par de líneas auxiliares para darnos cuenta. Voy a ponerlas en amarillo. Aquí está. Este corresponde al número menos 2 en el eje X. Y el número 5 en el eje Y. Y la intersección de esas dos líneas que tracé ahí corresponde a donde ubicamos el punto. Entonces aquí son menos 2 en X y 5 en Y. ¿Ok? Entonces corro menos 2 en X y 5 en Y. Entonces recuerden que es muy importante el orden en que estén colocados, en que se presenten los números. Muy bien, entonces ahora voy con el segundo, que es el punto 1, 4. El punto 1, 4. Entonces, el punto 1, 4 lo voy a indicar con este azul. Entonces sería 1 en X, 1 en X y 4 en Y. Ese sería ese punto. 1 en X, mírenlo, y 4 en Y. ¿De acuerdo? Y 4 en Y. Ese sería el otro punto. Entonces, nuevamente, para hacer énfasis en el 1 y en el 4, que son los puntos es el ejemplo de este punto. Este sería para el 1 y para el 4
y ahí es para fijarnos bien en cómo uno ubica el punto. Entonces 1 en X y subo 4 en Y. 1, 2, 3, 4 en Y. Y ahí queda el punto. Ese sería el punto 1, 4. ¿Bien? El punto 1, 4. Entonces los voy a ubicar acá. Permítanme hacer una selección acá. Y parece que necesito que quede más grande. Aquí sería el punto menos 2, 5. Y acá sería el punto 1.4, ese punto. Ok, muy bien. Ahora, bueno, ya sabemos ubicar puntos en el plano cartesiano, x, y. Ahora vamos a hallar la distancia entre esos dos puntos. ¿Qué es la distancia entre esos dos puntos? Entonces la distancia entre esos dos puntos corresponde a la longitud que tiene esta línea. La voy a pintar. Entonces yo trazo una línea entre los dos puntos y la longitud que tenga esa línea, corresponde a la distancia entre los dos puntos. Bien, corresponde a la distancia entre los dos puntos. Aquí ya lo agrandé un poco para fijarnos en los dos puntos, hacer énfasis. Ok, y ahora entonces, ¿cómo hallo la distancia entre esos dos puntos? Entonces la distancia entre esos dos puntos la podría calcular así: esta longitud y esta longitud de acá, ¿sí? Ese par de longitudes. Entonces yo tomo esta longitud y arme un triángulo. Tomo esta longitud, la elevo al cuadrado, y tomo esta longitud, la elevo al cuadrado, la sumo, le saco raíz cuadrada y obtengo entonces la hipotenusa, que es esta línea morada que corresponde a la distancia entre los dos puntos. Entonces la distancia entre los dos puntos sería, según lo que vemos acá, entonces esto sería, ¿qué longitud? Recuerden que cada cuadrito es una unidad, ¿sí? Esto es una unidad, es dos cuadritos, perdón. Entonces esto sería 1, ok, 2 y 3, ¿sí? Recuerden que cada dos cuadritos es una unidad, entonces serían 3 unidades. Serían 3 unidades. Acá se da uno cuenta que del menos 2 al 1 hay 3 unidades. Del menos 2 al 1 hay 3 unidades, que corresponde a la línea verde, ¿no? Corresponde a esa línea verde. ¿Ok? Ahí está. Y ahora la parte vertical, esto corresponde a una unidad, que es la longitud, pues la distancia, digamos, que hay entre el 4 y el 5. ¿Sí? La distancia que hay entre el 4 y el 5, acá sería una unidad. Bien, entonces nos quedaría, recuerden, esta nos dio 1, 2, 3, 3 y 1 la otra. Entonces, para hallar la distancia entre esos dos puntos, entonces acá vamos a escribir la distancia. ¿Entre qué puntos? Bueno, déjenme que aquí yo los tengo escritos. Voy a llevarlos. Distancia entre esos dos puntos, y entonces nos quedaría de la siguiente manera: la distancia sería igual, usando teorema de Pitágoras, nos quedaría entonces 3 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, y entonces esto nos daría, ya son operaciones, ¿no? Y nos dio raíz cuadrada de 10. Entonces la línea morada, esta línea morada que tenemos acá, su longitud es raíz de 10. Eso es lo que nos acaba de dar. Entonces implícitamente, ¿qué hemos hecho nosotros? Implícitamente hemos tomado, miren, del menos 2 al 1, ¿cuánto hay? Entonces volvamos a la figura. Voy a disminuir esto. Del menos 2 al 1, ¿por qué del menos 2 al 1? Aquí está menos 12, aquí está 1, el menos 2 al 1, ¿cuánto hay? Entonces realmente hallé la distancia entre estos dos a lo largo de la recta, la distancia entre estos dos puntos. Nosotros recordamos, cuando hicimos lo de la parte de valor absoluto, cuál era el significado, por ejemplo, de valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, recordando lo de la vez pasada, ¿cuál es el significado de valor absoluto de x? El significado de valor absoluto de x correspondía a la distancia de x al 0. Entonces también decíamos, esto es lo mismo que tener esto mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Pero si en vez de 0 tengo otro número, entonces x menos y valor absoluto corresponde a la distancia que hay entre los dos puntos. Corresponde a la distancia que hay entre los dos puntos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente estamos haciendo eso, ¿no? La distancia entre el menos 2 y el 1, ¿sí? Lo puedo escribir así: menos 2
es un número de números, y le resto el otro número, y pues entonces me da valor absoluto de 3, que corresponde a la distancia entre los dos puntos horizontalmente, ¿no? Me daría 3. Esa es la distancia en la recta real entre el número menos 2 y el número 1. ¿Sí? Esa es la interpretación. Entonces resto los dos números, saco su valor absoluto y obtengo esa distancia. Lo mismo puedo hacer para el 4 y el 5. ¿Cuál es la distancia entre el 4 y el 5? Entonces la distancia entre el 4 y el 5, pues ya todas la sabemos, pero pues yo aquí muestro el procedimiento, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces pues hago la resta, resto entre los dos, ¿sí? Entonces sería pues 5 menos 4, ¿sí? Y valor absoluto de 1, que es la respuesta, igual a 1, ¿ok? Y entonces esto me da las longitudes horizontal y la longitud vertical, que son las longitudes de estas líneas verdes. De esta sería 3 y de esta sería 1, ¿ok? Y ya uso esos dos para reemplazar aquí en la, digamos, para calcular la hipotenusa de ese triángulo y hallar la distancia. Entonces implícitamente, si nosotros nos fijamos más detalladamente qué operaciones hicimos nosotros, entonces para hallar este 3, ¿qué operación hicimos? Déjenme acá volver a copiar esto. Equivoqué el comando. Y ahora sí. Entonces implícitamente, ¿cómo hallamos este 3? Pues este 3 lo hallamos de hacer la resta de menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 da menos 3, valor absoluto da 3 y al cuadrado. ¿Sí? Aquí no importa ponerle el valor absoluto porque como está al cuadrado, pues ya igual al elevar al cuadrado pues da positivo. ¿Sí? Aquí era menos 3, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí al elevar al cuadrado el menos 3 pues igual da positivo. ¿Bien? Entonces ya queda así. Y el otro sería 5 menos 4. ¿Ok? Esas son las operaciones que nosotros implícitamente hemos hecho. Voy a agregarle esto un paso. Entonces esto quedaría así. O sea, uno ya sabe lo que sucedió, pero digamos es para hacer análisis de lo que está sucediendo. Fíjense que aquí está este menos 3, que es este menos 3, y este 1, que es este mismo 1. Aquí no es necesario poner el valor absoluto, insisto, porque cuando eleva al cuadrado pues ya queda positivo. Da lo mismo menos 3 al cuadrado que 3 al cuadrado. Entonces ahí digamos como que no es necesario escribir eso. Entonces fíjense lo que hemos hecho. Entonces si uno tiene un par de puntos, entonces acá digo, bueno, son los puntos XY. Entonces si uno tiene los puntos X1, Y1, entonces la distancia entre esos dos puntos, ¿cómo la puedo calcular? Entonces simplemente la calculo pensándola así como ese triángulo. Lo calculo de la siguiente manera, sería x2 o x1, no importa cuál sea primero, porque al final cuando eleven al cuadrado pues va a dar positivo, ¿no? Esto al cuadrado, esto nos representaría la distancia entre x1 y x2 al cuadrado, más, y ahora y2, usualmente lo escriben así, esta es la forma estándar, que ponen siempre primero la segunda componente, o sea, ponen las coordenadas del segundo punto, usualmente. Y2 menos y1, y después colocan las del primer punto. Ok, esto es lo estándar, y esa es la distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Entonces, esa es la razón también porque dice, bueno, porque aparece esa fórmula así, pues del análisis que uno hace acá en el plano cartesiano. Entonces ya tenemos la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Es la manera de encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a quitar algunas cosas ya. Vamos a ver si me deja quitar más. Parece que ya no, ya así sí me dejó devolver un poco más. Bien, ahí tengo el plano cartesiano nuevamente. Lo recuperé. Bien, ok. Ahora entonces, bueno, ya tenemos la distancia entre dos puntos y ahora vamos a hallar el punto medio. Bueno, ¿qué es esto del punto medio? ¿Qué es eso del punto medio? Bien. Entonces, para el punto medio, entonces bueno, voy a volver a ubicar los puntos. No debería haberme devolvido tanto. Entonces vuelvo a ubicar los puntos. Entonces, bueno, pero igual aquí nos sirve como ejemplo, ¿no? Menos 2, 5, menos 2 y 5. Ahí está. Menos 2, 5. Y el otro punto es 1,4. Entonces sería 1,
y 4. Bien, ahí los tengo. Y ahora hallar el punto medio entre los dos. ¿Qué significa el punto medio? ¿Qué es eso del punto medio? Entonces voy a trazar esta línea verde entre los dos puntos. Y el punto medio va a corresponder al punto, déjenme copiar va a corresponder al punto que está a mitad de camino de esta línea, ¿sí? A mitad de camino de esta línea, ¿sí? Sería más o menos, bueno, así de manera gráfica, sería como por acá, ¿no? Entonces, más o menos, dice uno, bueno, no, es que es un poco más, dice uno, no, es que es un poco más corrido para la derecha, no, un poco más para la izquierda, no, es que le quedó muy corrido, bueno, entonces, bueno, ¿y cómo lo hallamos? ¿Cómo hallamos ese punto medio? Pues ese punto medio, sus coordenadas van a ser, fíjense, yo podría hacer lo siguiente, voy a trazar esta línea, voy a trazarla en morado, entonces esta línea de acá, ¿sí? Y tomo la mitad, y entonces me da la componente X de este punto, y ahora trazo esta línea y tomo la mitad, este sí es fácil porque pues es la mitad de acá, y entonces ya me dio la componente de este, ¿sí? Entonces yo qué puedo hacer, yo puedo tomar la distancia entre los dos puntos, aquí digamos horizontal, y saco la mitad, ¿sí? Y entonces al punto le puedo sumar esa partecita, ¿sí? Y lo mismo para este de acá, entonces yo tengo este punto, digamos esta distancia de acá, tomo la mitad, me da esta longitud, y entonces a esta coordenada Y le sumo esa partecita, y de esa manera hallo el punto medio, También, bueno, uno lo puede ver así, digamos gráficamente, lo puede ver de esa manera, ¿no? Lo puede ver de esa manera. Entonces para hallar el punto medio. Entonces si yo quiero hallar cuánto vale esta longitud, entonces la distancia entre los dos puntos, digamos en este caso, digamos, uno lo que estaría haciendo, recuerden que los dos puntos son estos mismos, ¿no? Entonces para hallar el punto medio entre los dos, entonces la parte horizontal nosotros hacíamos, por ejemplo, menos 2 menos 1, pues me daría igual a menos 3, ¿bien? Y si uno toma el valor absoluto, déjenme hacer esto así, y uno toma el valor absoluto, ¿sí? Es lo que hemos hecho antes, aquí está el valor absoluto, y lo divido por la mitad, ¿ok? Y aquí tomo el valor, este es el valor absoluto, y lo divido por la mitad, de tal manera que eso me da, digamos, esa pequeña longitud, y esto me daría pues menos 1.5, perdón, más 1.5 porque es en valor absoluto, nos daría esta longitud. Bien, entonces yo lo que tendría que hacer para hallar el punto medio sería a este menos 2, ¿sí? ¿Por qué este menos 2 y por qué no este? Porque este está más a la izquierda, que este. Fíjense acá en la gráfica, ¿sí? Entonces yo estoy ubicado acá, y entonces estoy, digamos, ubicado acá, y le sumo esta mitad para encontrar la coordenada de este, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entonces yo a este menos 2 le sumo el 1.5 que he calculado, y el resultado pues sería entonces, ¿esto cuánto nos daría? Nos daría menos 0.5, es decir que la coordenada X del punto medio sería 0.5. Fíjense que aquí ya puedo arreglar el dibujo, entonces simplemente el punto sería menos 0.5, aquí tengo menos 1, y menos 0.5 pues sería la mitad, sería acá, entonces estaríamos ubicándonos aquí, por ahora iríamos acá, en la mitad, perdón, acá, ok, esa sería la mitad del camino, bien, fíjese que quedó bien simétrico, ¿no? Aquí tengo 3 cuadritos, y aquí tengo otros 3 cuadritos, entonces quedó exactamente la mitad. Y la otra parte lo mismo, entonces yo hago lo mismo, la distancia vertical es lo que hemos calculado acá, es esto mismo, ¿no? Es decir, 5 menos 4, esa es la distancia que hay entre los dos puntos verticales en valor absoluto.
Y esto ahora lo divido en 2. Esto divido 2, ¿ok? Esto divido 2, que nos da un medio, y que es lo mismo que 0.5. Entonces sería esta longitud, ese 0.5 estaría representando esta longitud, ¿sí? Entonces uno mira toda esta y la mitad, o sea, de acá hasta acá es 1 y la mitad de eso es esto que tengo acá, la mitad, medio, 0.5. Bien, y ahora para hallar la coordenada, entonces ¿qué tengo que hacer? Tomar el punto más bajo, que es este, y sumarle el 0.5 para encontrar la mitad. Entonces el punto más bajo. ¿Cuál sería el punto más bajo? Miren, este está más alto, y este está más bajo, 4. Entonces a ese 4 le tendríamos que sumar el 0.5 y llegaríamos a 4.5 para encontrar la coordenada del eje Y. Entonces de esa manera ya encuentro cuál es la coordenada del eje Y. Entonces ya sé que es 4.5, entonces voy a ubicarlo acá. Este sería, aquí es 4 y subo un poquito más, 4.5. De tal manera que el punto quedaría ubicado, el punto medio quedaría ubicado acá. Este es menos 0.5 y hacia arriba 4.5. Ahí quedó ubicado el punto medio y ahora sí, ya no, que quedó a izquierda más a derecha, no, ya quedó. Entonces lo pude calcular bien. Ok, otra forma de entender esto, para hallar el punto medio, es hacer lo siguiente. Es una manera de verlo. Entonces, fijémonos en las coordenadas X y Y de cada uno de los puntos. Entonces, la coordenada X de este punto la voy a poner en rojo. Voy a ponerla en rojo acá. Coordenada X. Aquí quedó. Voy a ponerlo así para fijarnos bien, ¿no? Y la coordenada X de este punto. Bien. Y la coordenada X de este punto. Bien. Y entonces fíjense que lo que hemos hallado es pues de esta longitud lo divido en 2. Ahora las coordenadas Y. Entonces fijemos en las coordenadas Y. Las voy a poner a un lado para que no quede aquí montado sobre el eje y nos quedan demasiadas flechas. Entonces por ejemplo la coordenada Y del rojo, voy a ponerla a este lado para que no me quede montado en el eje. Entonces lo pongo acá. La coordenada Y del rojo. Ok. Y la coordenada Y del azul. Bien. La coordenada Y del azul. Y entonces hemos hallado la distancia entre esos dos y le hemos sacado la mitad y se la hemos sumado a este para que nos dé el punto medio, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. Entonces finalmente fíjense que para este caso uno podría decir, bueno, si yo tomo estos dos y los promedio, entonces voy a ponerlo así, el promedio de ellos dos. Ok, ahí está el promedio de los dos, fíjense que quedan en medio de los dos. Y me da aquí la mitad. Y ahora el promedio de estos dos, fíjense que este es negativo y este es positivo, ¿sí? El promedio de estos dos, si uno saca el promedio, pues le daría acá. Y de esa manera uno calcula inmediatamente las coordenadas. Entonces uno podría hacer lo siguiente. Entonces tomo este punto, hagámoslo acá con estos, digamos, tomo este. Fíjense a lo que me refiero con el promedio. Entonces acá la primera componente, déjenme ponerle aquí una coma para diferenciarlos. Entonces la primera componente, yo puedo promediar los dos, ¿sí? Puedo promediar estos dos, ¿sí? Puedo promediar los dos, sería menos 1, más 1, menos 1 no, menos 2, ok, menos 2. Menos 2 más 1, dividido 2. Y veamos por ahora esa componente, ¿no? Ya miramos la Y. Entonces el resultado de esto nos daría menos 1 y el resultado de este, perdón, equivoqué de comando, y el resultado de este me daría menos 0.5.
¿Ok? Muy bien, y ahora promedio el otro entonces lo voy a promediar. Entonces sería 5 más 4, ahí damos un argumento geométrico, ¿no?, de este promedio. 5 más 4 dividido 2, y 5 más 4 da 9, y 9 dividido 2 da 4.5. Entonces de esa manera podemos encontrar el punto medio. Entonces si yo quiero encontrar las coordenadas del punto medio, vamos aquí a la parte general. Entonces, coordenadas, esto no sé qué pasó acá. Déjenme hacer, bueno, quedó así, coordenadas del punto medio, las puedo calcular de la siguiente manera. Entonces, promedio entonces aquí sería x1 más x2 sobre 2, y la otra componente, la segunda componente sería y1 más y2. Ok, entonces ya resulta más fácil que hallar la distancia entre dos puntos horizontal, sumarle al que esté más a izquierda, hallar la distancia entre las partes verticales, sumar al que está más bajo, etcétera. Entonces simplemente uno con el promedio, ya con esto entonces obtiene ya la distancia entre los dos puntos. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora entonces, bueno, ya tenemos la distancia entre dos puntos. Ya tenemos distancia entre los puntos, tenemos el punto, y ahora grafiquemos gráfica de una ecuación con dos variables. Entonces, esa gráfica de la ecuación con dos variables, entonces déjenme aquí mirar un ejemplo digamos, de algo que podamos graficar. Estamos trabajando la sección 1.8 del libro, ¿no? Estamos trabajando la sección 1.8 del libro. Ya vimos distancia entre los puntos, el punto medio, y ahora vamos a graficar una ecuación de dos variables. Entonces, por ejemplo, bueno, pongámoslo debajo de este. Entonces, gráfica de una ecuación con dos variables. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos usar algo como esto: 2x menos y menos 3 igual a 0. Entonces, esta es una ecuación con dos variables. Esta ecuación con dos variables, entonces la vamos a graficar. Pero ¿qué significará graficar la ecuación? Entonces, esta ecuación se cumple según los valores que tenga x, y toma ciertos valores de tal manera que nos dé 0. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si le doy a x el valor de 1, entonces si ya x vale 1, y no puede tomar cualquier valor, y tiene que tomar un valor específico. ¿Sí? Entonces yo hago esto, fíjense cómo queda. Entonces dije que la x valía 1, entonces aquí sería por 1, y 2 por 1 pues me da 2. Entonces aquí obligatoriamente y tiene que tomar un valor muy específico, de tal manera, un valor particular, de tal manera que el resultado de la ecuación de esa operación sea 0. ¿Sí? 2 menos 3 da menos 1. 2 menos 3 me da menos 1. Por lo tanto, entonces pensemos, vamos a hacer el paso intermedio, aunque ya, pues ustedes ya viendo esto, pues ya inmediatamente tendrán la respuesta, ¿no? Entonces, 2 menos 3 da menos 1. Y entonces, ¿cuánto debe valer y para que esto dé 0? ¿Sí? Menos y menos 1. Entonces, ahí uno descubre que la y obligatoriamente tiene que ser menos 1, de tal manera que esto nos dé 1 positivo. Acá. Y con el menos 1 nos dé 0. ¿Ok? Entonces ya, si x vale 1, la y queda inmediatamente forzada a valer menos 1. ¿Ok? Y ese x igual a 1 y y igual a menos 1 va a representar un punto, en el plano cartesiano. Entonces ya uno graficaría ese punto
ubicaría ese punto en el plano cartesiano. Bien. Entonces fíjense que hay que estar, si uno le da valores a X, entonces comienza a hallar los de Y. Entonces sería muy práctico, sería una forma, entonces nos resultaría práctico despejar Y, ¿sí? O despejar X, que es lo estándar. Despejar Y es lo estándar, ¿sí? Pero también lo podríamos hacer con X. Bien, entonces despejemos Y de esta ecuación. Vamos a despejar Y. ¿Cómo se despeja? Entonces vamos a hacer el procedimiento de despeje. Vamos a despejar Y. Entonces, bueno, podríamos sumar acá Y. Podríamos sumar Y al lado derecho. ¿Para qué haría esto, no? Uno dice, ¿para qué sumo Y a ambos lados? Sí, de tal manera que si yo la sumo con este menos Y, pues da 0, desaparece la Y y nos queda al otro lado. Por eso lo hice así. Entonces esto daría 0. Y esto daría Y. Entonces ya de esta manera queda despejada la X, sino que lo tradicional es que ponen la Y al lado izquierdo, ¿no? Entonces lo escriben es así. Ya, es lo mismo, ¿no? Y igual a 2x menos 3. Y entonces uno construye una tabla, digámoslo así, bueno, le decían tabúlelo, o sea, uno lo tabula. Entonces aquí vamos a agregar una tabla con el valor de X, el valor de Y y el valor de, bueno, la pareja ordenada, ¿no? Entonces aquí uno le da un valor a X y la Y la calcula así. ¿Ok? Déjenme escribirlo de esta manera. Y aquí uno escribe la pareja ordenada. O sea, X, Y. Bien, entonces, por ejemplo, si la X vale 1, ya lo hicimos, ¿no? Entonces uno hace todas las operaciones. Si la X vale 1, vamos a hacerlo acá. Si la X vale 1, entonces aquí sería por 1. Y esto entonces nos da menos 1. Entonces la pareja ordenada va a ser x1 y y menos 1. Entonces uno graficaría ese punto, ya lo graficamos. Ahora vamos, por ejemplo, que la x valga menos 1. Si la x vale menos 1, ¿esto cómo quedaría? Entonces si la x vale menos 1, entonces esta x valdría menos 1. Y hacemos las operaciones. Entonces esto nos daría menos 2, menos 3. Y esto finalmente nos daría menos 5. Permítanme agrandar esto un poco para que no quede tan escalonado. Ok, mejor. Esto da menos 2 y menos 2 menos 3 da menos 5. Entonces la pareja ordenada sería cuando x vale menos 1, y vale menos 5. Esa es la pareja ordenada que hemos nosotros encontrado. Y eso sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la x es 0? Entonces la x es 0, entonces esto nos quedaría entonces aquí sería así, bueno, la x es 0, entonces aquí sería por 0 y entonces por 0 0 menos 3 da menos 3, ya, bien, y entonces aquí quedaría cuando la x vale 0, la y vale menos 3. Ok, y sigue uno haciendo operaciones. Supongamos que la x toma el valor de 3. ¿Sí? Otro más, a ver. Eso está emocionante. Insertemos unas filas debajo. Entonces, por ejemplo, si la x toma el valor de 3, aquí sería por 3, sí, creo que dije 3, bueno, por un momento se me olvidó cuál es, menos 6, aquí sería 6 menos 3, 6, 2 por 3 da 6, menos 3, y 6 menos 3, que me adelanta la respuesta, 3, de tal manera que cuando x vale 3,
nos dio y igual a 3, ¿sí? Espero no haberme equivocado, ¿no? 2 por 3, 6, y 6 menos 3 da 3. En este caso x y y dieron el mismo número. Bien. Ok, y estos puntos yo los puedo graficar en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces yo puedo venir acá, déjenme devolverme. Y los vamos a graficar. Muy pequeño esto. Ok, vamos a graficar entonces esos puntos. Déjenme aquí copiar estos. Y vamos a hacer todo un arco iris acá. Entonces pongámosle más colores a esto. Y no tenemos morado, bueno, aquí no morado. Listo, ahí tengo los colores. Y grafiquemos. Entonces grafiquemos estos fueron los puntos que obtuvimos, ¿no? Entonces grafiquemos, entonces comencemos. El punto menos 1, 1. Entonces sería menos 1 en x, menos 1 en x, perdón, es 1 menos 1, perdón, 1 menos 1. Entonces 1 en x y en y sería menos 1. Ahí quedó el punto. Listo, ahí quedó el punto. Ahora grafiquemos menos 1, 5. El punto menos 1, 5. Entonces menos 1 en x. Aquí está menos 1. Y menos 5 en y. Menos 1 en x. Y menos 5 en y. Entonces menos 5 nos daría por acá. ¿Ok? Recuerden, menos 1 y menos 5. Ok. Ahí va. Van esos dos puntos. ¿Qué otro hay? El otro punto es 0 menos 3. 0 menos 3. Entonces vamos con el otro punto. 0 en x. Acá sería el 0 en x. Y en y son menos 3. ¿Sí? Fíjense que en x no nos movimos. ¿Por qué? Porque x vale 0. Si fuese 1 corre para acá y si fuese menos 1 corre para acá. Pero en este caso, como la x es 0, pues no se mueve el punto que hay mismo. Mientras que en y baja 3, o sea, llega hasta menos 3. Ok, ahí está. ¿Qué otro punto hay? El punto 3, 3. Entonces vamos a llevar el punto 3, 3. Entonces sería, estoy acá, sería 3 en x. Y la otra componente también es 3 en y. Ok, y quedan estos puntos. Y sucesivamente uno va a comenzar a agregar y agregar puntos. Y finalmente va uno a descubrir, después de colocar un número infinito de puntos, uno descubre que nos da una línea recta. Ok, nos da una línea recta. Eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, ahí no. Bueno, ahí trate de continuarla para el otro lado. Bien, y entonces yo sigo agregando puntos y los voy a encontrar todos ubicados sobre una línea recta. Pero teniendo en cuenta que para la línea recta es suficiente con 2 puntos. Pues aquí grafiqué 4, porque pues es el ejercicio. Pero realmente para una línea recta pues necesitamos 2 puntos. Entonces yo tomo 2 puntos y grafico. Con esos 2 puntos trazo la gráfica. Bien. Este es un ejemplo de una gráfica en el plano cartesiano, de una función. En este caso es una función lineal. Es una función lineal allí. Ok, ahora entonces vamos con otra gráfica, por ejemplo una función que sea cuadrática. O sea, ¿por qué cuadrática? O sea, la vez pasada trabajamos ecuación lineal, ecuación cuadrática. Entonces aquí vamos a las gráficas de ese tipo de funciones. Entonces aquí me voy a devolver. No me dejó devolver más. Ok, entonces bueno, vamos a copiarlo. Un poco más acá. Ok, ahí tuve que recortarlo así. Y aquí peguémosle los cuadritos que le quitamos. Bueno, no me quedó perfecto, hay que un parche, pero igual. Bueno, ahí entendemos. Ok, entonces, grafiquemos la ecuación, una ecuación que sea, ¿sí? Que sea así con exponente 2. Que la relación entre las variables sea exponente 2.
Entonces veamos esta ecuación. Por ejemplo, a ver, x al cuadrado, por ejemplo, menos 4 menos y igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, esta ecuación. Entonces fíjense que esta ecuación tiene, uno de ellos tiene exponente 2. Uno de ellos, en este caso la x. ¿Sí? Entonces lo mismo. Vamos a realizar una tabla y con esa tabla vamos a construir las parejas XY. Vamos a construir las parejas XY. Entonces es una tabla como esta, nuevamente. Pero en este caso tenemos una función cuadrática. Entonces bueno, aquí vamos a darles a estos valores. Y aquí la función no sería esta. Entonces bueno, nuevamente resulta muy práctico despejar la y, ¿no? Bueno, estas y's que he puesto acá pues son súper fáciles de despejar, ¿no? Entonces aquí voy a sumar y. Vamos a sumar y. Entonces acá, bueno, pongámosle más y. Dicen, no, pero es que es muy fácil, se pasa al otro lado. No, sí, pero cuando no es fácil, entonces hay que recordar cómo son los procedimientos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le sumé a ambos lados y. Esta sumada a 0. Y esta sumada a 0 más y, pues da y. Bien, y ya quedó despejado. ¿Qué es lo estándar? Que lo estándar es que se pone la y primero, ¿no? Acá esto es solo estándar. Ok, ahí estamos. Bien, entonces esta ya quedó despejada la y. Entonces la vamos a usar acá para encontrar los valores de la y dado un valor de x. Entonces bueno, entonces voy a darle aquí valores a la x. Por ejemplo, este es fácil, 0, cuando la x vale 0. Entonces vamos a ver cuánto vale y. Entonces reemplazo la x por 0. 0 al cuadrado, 0 menos 4 da menos 4. Ya estuvo. Entonces el punto sería en x vale 0 y el otro punto es menos 4. ¿Sí? Aquí digamos la pregunta frecuente, bueno, ¿y usted por qué le da esos valores? No, pues uno le puede dar valores, simplemente empieza a darle un conjunto de valores a x para ver qué obtiene de y. Aquí yo en principio podría colocar cualquier número, 1000 millones, raíz de pi, etcétera, ¿sí? Sino que para lo que estoy haciendo pues no resulta muy práctico poner raíz de pi ni 1000 millones, ¿sí? Estoy graficando aquí cerca relativamente al origen. Bien, por ejemplo que la x valga, a ver, que la x valga 3, ¿sí? Por ejemplo, entonces esto quedaría que la x valga 3, entonces esto nos daría 3 al cuadrado así. Esto sería 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. Entonces, el punto sería coordenada de x vale 3. Este nos daría 3. Y la y nos estaría dando el número 5. Bien. Ok, ahora por ejemplo, si le doy el número menos 3, ¿qué resulta si le doy el número menos 3? Entonces hagámoslo acá. Ya varios ya creo que ya se dieron cuenta de lo que quiero hacer acá. Esto sería menos 3. Entonces esto nos daría 9. Nuevamente 9. Menos 4, entonces también da 5. Entonces en el caso en que la x valga menos 3, la y también vale 5. ¿Sí? Déjenme acá colocar esto así como ecuación. Ok. Y bueno, ahí le podemos dar otro número. Déjenme bajar acá. Voy a bajar esto. Ok, aquí quedamos en una sola página. Y agreguemos otro número. Por ejemplo, el número menos 2. Vamos a ver qué resulta con el número menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos daría esto? Entonces cambiamos la x por el número menos 2.
Y fíjense que menos 2 al cuadrado da 4 y menos 4 entonces nos da 0. Entonces acá nos quedaría entonces aquí coloquemos los paréntesis. Entonces la x vale menos 2 y la y vale 0. Ok, ya tenemos acá, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 4 puntos. Y así podemos continuar, dándole valores a la x y obteniendo valores valores de la y, ¿sí? Emocionados aquí haciendo cálculos del valor de y dado un x. Muy bien, pero bueno, vamos ahora sí a graficar, porque también es emocionante realizar la gráfica de esto. Entonces vamos a graficarlo. Entonces bueno, ahí tenemos 4 puntos, vamos a graficar esos 4 puntos. Bien, entonces comencemos con el punto 0,4, 0, menos 4, ¿sí? 0, menos 4. Entonces, ¿cómo grafico ese punto? 0, entonces sería 0 en x, primera componente es x, entonces no me muevo, 0. Y en y es menos 4, entonces llego aquí, menos 4. Ok, ahora el otro punto es 3,5, 3,5, entonces estoy acá en el origen, 3 en x, me muevo en x, y 5 en y, me muevo en y. Aquí quedo. Ok, ahí está el punto. Ok, otro punto, menos 3,5, entonces voy con el otro punto, menos 3, entonces estoy acá, menos 3, y el otro punto sería 5. El otro punto no, sino la otra coordenada, 1, 2, 3, 4, 5, ya llegué. Ahí está. Y ahora el otro punto es menos 2, 0, entonces voy a buscar el menos 2, 0, voy a ponerlo en este morado. Menos 2, entonces estoy aquí 0, sería menos 2 y 0, 0 en y, entonces aquí me moví en x, 0, perdón, me moví en x, menos 2, y en y 0, o sea, en y no subo ni bajo porque pues es 0, entonces quedo acá. Bien, y eso sucesivamente. Yo voy dándole más puntos, de tal manera que encuentro la gráfica. Entonces la gráfica es algo como esto. Voy a intentar pintarlo. Entonces, por ejemplo, a ver bueno, aquí he tomado un poco de tinto, ¿no? O sea, entonces denme ahí la oportunidad de fallar un poquito en la gráfica, en el dibujo. Oh, está un poquito torcido, ¿no? Dice, no, tomó mucho tinto. Tinto es café en Colombia. Sino que no se ve bien, ¿no? A ver si ya queda más gruesito esto. Ya queda más gruesito. ¿Sí? Ok, denme un segundo. Ya volví. Si alcancé a gastar el segundo. Bien, entonces vamos a trazar acá la figura. Entonces esto quedaría así. Ahí va. Uy, no, pero no lo estoy logrando. Bueno, la idea es que tracemos acá la figura. Ok, bueno, no es esa, es mejor que eso. De tal manera que se arma algo que es una parábola, ¿sí? Sí, aquí lo hace uno un poquito así como más curvito. Esto es un reto, ¿no? Seríamos poner un reto allí para graficar esto. Necesitaría graficar más puntos para hacerlo. Bueno, ok, bueno, imaginen que es una parábola. Si es una parábola, se arma una parábola, ¿sí? Y se han graficado así más y más puntos y nos va dando la parábola. Ok, muy bien. Entonces, ya con la parábola, bueno, aquí importantísimo es que es lo siguiente. Fíjense que este punto aquí tiene el punto menos 2 y aquí nuevamente el punto 2, ¿sí? No quedó tan mal tampoco.
en estos dos puntos hay corte. Entonces, en esos puntos, ¿qué sucede? La y vale 0. En esos puntos la y vale 0. Entonces uno puede hacer el proceso recíproco. En vez de darle valores a x, le da valores a y. Entonces, si uno quiere hallar, entonces, por ejemplo, si voy a hallar, si quiero, o si deseo, bueno, si quiero, escribámoslo así, si quiero hallar los cortes con el eje x, entonces quiero hallar los cortes, insisto, los cortes con el eje x. Entonces fíjense, los cortes con el eje x, ¿qué son? Pues, pues los puntos donde la gráfica cruza al eje x. En estos puntos, pues la y vale 0. Entonces, si yo quiero hallar los puntos, los cortes con el eje x, pongo y igual a 0. Entonces, si y es 0, ¿sí? Entonces, si y es 0, para hallar los puntos, los cortes con el eje x, entonces ahora hallo x. Entonces aquí hallo x. ¿Cómo lo puedo hallar? Con ecuación cuadrática, factorizando, etcétera. Lo voy a factorizar. Entonces suma por diferencia. Nos quedaría x más 4 por más 2, perdón. Aquí sería x menos 2, ¿sí? Es como poner este 4 como 2 a la 2, ¿no? Es la diferencia de cuadrados. Entonces se factoriza como la suma por la diferencia. Y esto igual a 0. Entonces quiere decir que este 0 también se puede hacer por ecuación cuadrática, ¿no? Que este 0, o la otra opción es que este sea 0. E inmediatamente de acá uno se da cuenta, acá, pues aquí resulta, si vamos a escribirlo así, entonces, aquí resulta que la x nos da menos 2 al despejar, ¿sí? Y aquí, entonces, la x nos da igual a 2 al despejar, que corresponden efectivamente a estos puntos que estamos viendo aquí. Estos puntos que estamos viendo acá. Ahora, si yo quiero hallar los cortes, si deseo hallar, entonces quiero hallar los cortes con el eje y. Entonces yo quiero hallar los cortes con el eje y. Quiero hallar los cortes con el eje y. ¿Cuáles son esos cortes con el eje y? Entonces yo vengo aquí a la gráfica. El corte con el eje y es donde la gráfica cruza con el eje y. En este caso, fíjense que para que suceda eso, pues tenemos que estar a lo largo de esta línea. Y todos los puntos a lo largo de esta línea, su coordenada x vale 0. Entonces, si quiero hallar los cortes con el eje y, ¿qué tengo que hacer? Para los cortes con el eje y, entonces lo que tengo que hacer es que la x valga 0. Entonces toma esta ecuación, aunque eso ya lo hicimos, ya la calculamos. Entonces, para el corte con el eje y, todos los puntos sobre el eje y su coordenada x es 0. Entonces lo que hago es tomar x igual a 0. Y entonces esto nos da menos 4. Y he encontrado el punto donde sobre el eje y donde se corta. Y fíjense pues que aquí lo tenemos, que es el punto efectivamente menos 4. ¿Bien? Entonces de esa manera hallamos los cortes. Igual con la recta. Entonces teníamos un ejemplo acá de la recta, que es la lineal, ¿no? Esto es una recta. Ya hicimos la gráfica y efectivamente nos dio una recta, que es este caso. Entonces si yo quiero hallar los cortes, quiero hallar el corte, entonces corte con el eje x. El corte con el eje x, lo que hago es poner y igual a 0, igual que en el caso anterior. Entonces yo pongo y igual a 0, ¿sí? Pongo este igual a 0. Déjeme aquí bajarlo un poquito más. Ah, no, sí tenía todavía hoja, pensé que no. Entonces hago la y igual a 0 y despejo x. Entonces de acá voy a despejar x. Déjeme hacer el procedimiento para despejar x. Entonces despejando x, entonces aquí voy a sumo 3, ¿sí? Sumo 3 a la derecha. Estoy despejando x. Ok, y entonces esto nos daría 3, este nos daría 0, más 2x, pues da 2x. Y ahora voy a quitar el 2 de allí, entonces divido acá por 2.
y divido también al otro lado por 2. ¿Sí? He dividido ambos lados por 2. ¿Ok? Y el resultado de esto, pues, ¿qué sería? 2 de 2 da 1 y x vale 2 tercios. X vale 2 tercios. Entonces hemos encontrado el punto donde la recta corta con el eje Y. Ya la borré, pero ahorita revisamos. Ahorita volvemos a revisar. Ok, y ahora el corte. Vamos a hallar ahora el corte. Corte con el eje. Corte con el eje Y. Entonces para el corte con el eje Y hacemos x igual a 0. Entonces para el corte con el eje Y aquí déjeme bajar este. Para hacer el corte con el eje Y, hallar el corte con el eje Y, lo que hago es la x igual a 0. Entonces aquí pongo por 0 y el resultado es menos 3. ¿Sí? Y entonces de esa manera he calculado los cortes con el eje Y y con el eje X. Bien, entonces volvamos a la figura de antes. Bueno, ya con la parábola ya lo hicimos. Tengo que aprender a dibujar menos nervioso. Y ahora vamos con la recta. Vamos con la recta. A graficar nuevamente la recta. Entonces, pues ya lo habíamos hecho. Y pues recordemos que es suficiente con tomar 2 puntos para graficar la recta. Entonces voy a graficarla con solo 2 puntos. Entonces uno de los puntos, 2 puntos cualquiera de la recta. Entonces por ejemplo tomo el menos 1, el menos 1, el 1 menos 1, 1 menos 1 sería este. Ya está. Y el otro punto sería, por ejemplo, el 3, 3. Entonces 3 en X y 3 en Y. Ahí llegué. ¿Ok? Y ya entonces trazo la recta. Entonces voy a trazar la recta entre esos 2 puntos. Aquí, esta sería la recta. Y ahora para el otro lado, bueno, voy a intentar que la línea sí sea una continuación de la otra. Bueno, ahí más o menos. Ahí más o menos. Ok, y ahora miremos los cortes. Miremos los cortes. Entonces los cortes nos dieron en dónde. Entonces déjenme subir esto un poco. Y veamos el corte con el eje X donde dio. El corte con el eje X dio en 3 medios. En 3 medios. Yo he hecho 2 tercios. En 3 medios. 3 medios. Fíjense que acá este punto es 3 medios. Es como decir 1.5. Acá está, mírenlo. ¿Sí? Voy a ponerlo con otro color. Entonces este punto es el punto donde la recta corta con el eje X. La recta está cortando con el eje X. Entonces el punto 3 medios, que es lo mismo que decir el punto 1.5. 1.5. Muy bien. Ahora el otro corte que hallamos fue con el eje Y y nos dio menos 3. Entonces fíjense acá, este es el punto menos 3. ¿Ok? De esa manera, entonces puedo hallar los cortes. Muy bien. Ok. Ya está un poquito largo, ya ahí por lo menos ya me empiezo a cansar. ¿Sí? Entonces hasta el momento hemos visto gráfica, en este caso graficamos ¿qué ecuación? La de la recta y la de la parábola. Son 2 ecuaciones, lo hicimos tabulando. También hallamos como adicional, que no había contado acá, los cortes con el eje X, con el eje Y. Para hallar los puntos de corte con el eje Y hacemos X igual a 0, y para hacer los puntos de corte con el eje X hacemos Y igual a 0, como el recíproco, ¿sí? Hay una razón para eso, ¿sí? Que están sobre los ejes, etcétera. Hallamos la distancia entre los 2 puntos y el punto medio. Ahora veamos algo relacionado. Vamos a hacer una gráfica, en este caso con digamos una gráfica de regiones en el plano. Entonces por ejemplo vamos a ver, aquí bajo, bueno, ya voy llegando. Entonces por ejemplo, ¿qué puntos del plano cumplen con lo siguiente? Que X sea menor que 3, por ejemplo. ¿Qué puntos del plano cumplen con que X sea menor que 3? Entonces vamos a ir aquí al plano cartesiano
y vamos a ver qué puntos del plano cartesiano cumplen que la x sea menor que 3. Entonces, ubiquémonos acá, por ejemplo. Por ejemplo, acá, este punto. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Entonces, ese punto escrito así, ese punto escrito de esa manera, el punto escrito de esa manera, voy a intentar que me queden las dos. Ahí, eso. Y entonces, aquí estoy. Entonces, ese punto escrito, dibujado de esa manera, entonces nos quedaría así. 6 en x y en y es 2. ¿Qué requerimos del punto? Del punto se le está exigiendo que la x sea menor que 3. Pues aquí la x es 6, está por encima del 3, entonces no sirve. O sea, este punto que he pintado no pertenece a la condición x menor que 3. No pertenece a la condición x menor que 3. ¿Ok? ¿Qué punto correspondería a esto? Digamos el punto 1,3. Este punto sí sirve porque la x es menor que 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, todos los puntos cuya coordenada de x sea menor que 3 son los que corresponden a la solución de esta desigualdad. Entonces, ¿esos puntos cuáles serían? Esos puntos serían... Entonces voy a ubicar el 3. Voy a ubicar el 3 en este rosado. Este es el 3. Entonces los puntos que estén por acá, todos estos puntos, vamos a hacerlo, esto tiene acá un spray, ¿no? Vamos a usar un spray. Todos estos, uy, pero no, el spray casi no se nota. Es que tengo muy grande esto acá, el paint, el que hice acá en esta ocasión. Entonces todos estos puntos por acá, la x es mayor que el 3. Mientras que los que están en la otra región, ok, déjenme pintar esto nuevamente. Ok, ahí ya los quito. Y mientras que los que están con la x menor que el 3, están en la otra región. Es decir, de aquí para atrás voy a pintarla en estos colores. Toda esta región, de aquí para atrás, sin incluir la línea rosada, ¿no? Porque es antes del 3. Entonces toda esta región está hecha por los puntos cuya x es menor que 3. Bien, todos estos puntos acá, todos estos. Bien, entonces ahí esa sería la gráfica, ahí uno lo dibuja. Esa sería la gráfica de los puntos cuya x es menor que 3. Bien. Ahora, si también podemos hacer lo mismo para y, y encontrar los puntos, digamos, los x, los y, los puntos cuyo y sea mayor que 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y así entonces comenzamos a graficar ciertas regiones que están representando, por ejemplo, desigualdades, ¿no? Están representando desigualdades. También podemos hacer lo mismo para el caso de y. Podemos hacer lo mismo para el caso de y e ir encontrando las regiones, ¿sí? Encontrar las regiones. Sí, entonces, digamos, la manera de hacer eso es que uno puede eventualmente ubicar la línea x igual a 3. Uno ubica la línea x igual a 3, que es la que yo dibujé, es decir, todos los puntos cuya coordenada de x es igual a 3, que es esta línea esta línea rosada que tracé. Todos estos puntos son los puntos, estos puntos, mírenlos, son los puntos, ahí la puse un poco más gruesa, son los puntos donde la x vale 3. Y los de la izquierda son los puntos que x es menor que 3, y los de la derecha serían los puntos con la x mayor que 3. De esa manera, y lo mismo podemos repetir el mismo razonamiento para el caso de y. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta el momento, bueno, en este caso, voy a revisar acá, y pues ya con lo que estudiamos hoy, ya podríamos enfrentarnos a gran parte de la sección 1.8.
Ya digamos de la sección 1.8 pues ya nos faltaría la parte de la circunferencia y hacer unos comentarios de simetrías, pero solamente nos faltaría la parte de la circunferencia que yo lo pienso dejar ya para la próxima clase. ¿Sí? Entonces ya pueden ir adelantando los ejercicios de la 1.8 relacionados con los temas que vimos hoy. Sí, pues realmente son ejercicios sencillos, son ejercicios sencillos eh, y se hacen bastantes es para que uno pues se vuelva más habilidoso en esto. Ok, bueno, pues dejemos hoy hasta acá y ya pueden avancen con su estudio de la sección 1.8 y con los ejercicios y en la próxima clase entonces vamos a trabajar terminamos la sección 1.8 que es la parte de circunferencia, ok, y vamos a ver algunos ejercicios ejemplo, yo creo. Vamos a ver algunos ejercicios como ejemplo mañana. Mañana, bueno, en la próxima clase. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase y espero esto les contribuya bastante en su estudio. Que estén muy bien.